Vamos a continuar ahora con el devocional. ¿Ya? Vamos a hablar de algo que para algunos también es controversial, ¿no? Pero está en la Biblia, así es que vamos a tocarlo. ¿Ya? Saludos con todos. Les voy a repetir, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermano, tenemos solamente un Dios. Tenemos un Dios. Voy a hacer ese estudio en el Apocalipsis, cuando todos se postran ante el Cordero que fue inmolado, se postran, sacan sus coronas, lo tiran, ¿verdad? Pero luego se rinden ante el que está sentado en el trono, ante otro personaje, el Padre. Eso lo tengo que hacer. Tengo que hacerlo tipo transmisión en vivo, con los PowerPoints y todo eso. Cuando hago las transmisiones en vivo con PowerPoint, el audio es fatal porque uso una aplicación que se llama StreamYard. Me descargué el OBS, pero no sé usarlo, he tratado, no puedo, no sé cómo se usa el OBS, hermano. Por eso con el Stream, y el StreamYard es fatal, el StreamYard, el audio sale como megáfono. Ya. Ahora, vamos a iniciar. El Padre, Juan 3:35, el Padre, mira, me vas a encontrar cantidad de versículos en los Evangelios. El Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas. ¿Cómo que le ha dado poder? ¿Cómo que el Padre le ha dado, le ha otorgado, le ha suministrado poder? El Padre le ha dado poder al Hijo, que en algún momento el Hijo no tuvo poder, que en algún momento el Padre le otorgó poder, le dio poder. Esto, acá podemos seguir. Bueno, vamos a seguir. Ya. Entonces, Jesucristo dijo, mi Padre es superior. Mi Padre es mayor que yo, ¿verdad? Ya. Es mayor, pues. Es mayor. Y él es el Hijo del Hombre, o sea, título del Mesías, el Hijo del Hombre se acercó hasta el Anciano de Días, y el Anciano de Días le dio poder, gloria, reinos, gloria. El Padre le otorgó al Hijo gloria. ¿Qué significa que el Padre le dio la gloria al Hijo? ¿Que el Padre alabó a su Hijo? No, le otorgó gloria, un cuerpo glorificado se refiere, un cuerpo glorificado. Y nosotros tendremos, también hay otro versículo por ahí, hermano, me voy a poner a buscar cantidad de versículos, donde el Padre a nosotros nos da gloria. ¿Cómo que el Padre nos da gloria? ¿Que nos alaba a nosotros? No, nos da un cuerpo de gloria, así como su Hijo, y seremos semejanza de Cristo. Cuando te dice que el Padre dio gloria, no significa alabanza, ¿ya? No significa que lo alabó, sino que le otorgó gloria, le otorgó un cuerpo, le otorgó poder, un cuerpo glorificado. Y nosotros, el Padre también nos otorga gloria, un cuerpo glorificado. No es que nos da gloria y nos alaba, no, nos otorga un cuerpo glorificado. Porque Cristo en la cruz ganó un cuerpo glorificado para nosotros, y nosotros tendremos la estatura del varón perfecto. Un cuerpo glorificado. Ya está. ¿Listo? Ya está, listo. Buenos días. Ahí los hermanos se están conectando. Vamos a entrar. Primera, Colosenses 1, versículo 13. Nos hemos quedado ahí. Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién? ¿Quién efectuó esto? ¿Quién lo hizo? Jesucristo. No, acá me está diciendo que el Padre lo hizo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Quién? Jesucristo. El Padre, por medio de su Hijo. El Padre dice. El Padre, ya no dice el Padre, me dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. A mí me ha librado de la potestad de las tinieblas. Recuerden que nosotros somos templos, y éramos templos del diablo, éramos templos de demonios, éramos templos de cochinadas, hermano. Y estos templos tuvieron que ser limpios, purificados. ¿Cómo? Con el jabón de lavadores y fuego purificador, según Malaquías 3, versículo 2, que es Jesucristo. Jesucristo es fuego purificador y jabón de lavadores. Ustedes han visto que
cuando van a desinfectar un lugar, le meten fuego, para quemar todos los bichos, para quemar fuego. Van a limpiar un ambiente con fuego, ya, para matar todos los bichos, para purificar el lugar, ¿verdad? Para purificar. Cuando van a esterilizar un lugar, dejarlo sin bichos, ya, sin enfermedad, con fuego, hermano. La mejor, ya, Jesucristo es ese fuego purificador y jabón de lavadores. Entonces Jesucristo entra, me lava este templo y actúa Jesucristo como sacerdote dentro de mí. No según un orden humano, no según los levitas, según el orden de Aarón, no, según el orden de Melquisedec. Entra a este templo, prende el incienso, prende la menorá, los panes de la proposición, que los prepara, los tiene ahí. Para esto nosotros tuvimos que ser lavados, necesitábamos un sacrificio. ¿Cuál es ese lavamiento? El lavamiento del agua, que es su palabra. Entonces nosotros somos lavados, purificados, limpiados, limpiecitos, con perfume. Y Jesucristo actúa como sacerdote y llama a la presencia de Dios. Y viene la presencia de Dios. Y una vez que entra la presencia de Dios, este templo es santificado, por fin. Lo que Jesucristo hace es limpiarlo y prepararlo para que descienda la santificación. Entonces el Padre pone dentro de nosotros la santificación. Entonces, ¿quién te libró de las potestades de las tinieblas? El Padre, usando a su Hijo. Como una hermana dijo ayer, ¿quién en su sano juicio? ¿Qué padre enviaría en su sano juicio a su hijo a morir por gente desconocida? ¿Quién lo haría? Menos Dios. Pero es que en eso se basa nuestra fe, que el Padre envió su bien más preciado por templos que eran templos de Satanás, hermano. Y ahora somos templos de Dios. Dentro de nosotros habita la presencia de Dios. Como te dije ayer, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro ministerio? El ministerio de la reconciliación. ¿Qué tienes que hacer? Colocar a este sacerdote dentro de los corazones de esos templos vacíos. Y si Jesucristo entra en esos corazones, ya por medio de la predicación, Jesucristo entra a esos corazones y echa fuera todo espíritu, todo demonio, limpia y purifica esos templos y llama a la presencia de su Padre en esas personas, en esos templos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? ¿Cuál es tu ministerio? Tu ministerio de la reconciliación. ¿Cuál era el ministerio de Cristo? El ministerio de la reconciliación, ¿en qué consistía? Jesucristo lo que hacía era traer a su Padre dentro de las personas. Ese era el ministerio de Jesucristo. Y ese ministerio pasó a nuestras manos. Nosotros lo que hacemos es traer a Cristo dentro de las personas para que el Padre venga y habite dentro de las personas. Para que el Padre habite dentro de las personas. Hermano, dentro de ti está el Padre celestial. Porque dice la palabra, vendremos a Él y haremos morada en Él. Jesucristo y el Padre. Tengo que leerlo, hermano. A ver. ¿Se escucha el ventilador? Parece que va a reventar ese ventilador. Está en la potencia 1, lo más mínimo, y es bien potente, parece industrial. Ya está. Juan 14:23, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, Jesucristo dice, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Si tú me amas a mí, mi Padre te amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Si algún maestro, si algún pastor te dice, no, el Padre no habita dentro de ti. El que habita dentro de ti ni siquiera es Jesucristo. El que habita dentro de ti es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es otra persona. Y este Espíritu Santo es la representación del Padre y el Hijo. Entonces el Padre y el Hijo vienen y moran dentro de ti, pero a través de otra persona. Otra persona. ¿Ya? Ya. Tú diles este versículo, Juan 14:23. Jesús le respondió y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él. ¿Dónde me mete otra persona aquí? No me mete otra persona. Los dos vendremos a Él y haremos morada. Los dos haremos morada en Él. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir leyendo este versículo.
Colosenses 1, versículo 13. ¿Quién nos ha librado? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, porque éramos templos del diablo, ¿ya? Nos ha librado, nos ha limpiado de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Al reino de su amado Hijo. Está haciendo mucha bulla, ¿no? Voy a apagar el ventilador mejor. Momento. Porque igual me está echando aire caliente, hermano. Un momento. Ya. Parecía que iba a reventar, hermano. Me iba a salpicar todas las esquirlas. Ya está. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Ya? Potestad de las tinieblas. ¿Cómo que nos ha librado de la potestad de las tinieblas? Voy a abrir ahora esta ventana para que entre, aunque sea un poquito de aire. Lucas 22:53. Potestad de las tinieblas. ¿Ya? Habiendo estado con vosotros cada día, miren que en el video recién me estoy sentando. O sea, en la transmisión en vivo recién me estoy sentando. Ya. Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Lucas 22:53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Cuando Jesucristo fue entregado, ya, vinieron a capturarlo a Jesucristo para el día siguiente ya. Que le hagan todo, lo maten, pues, ¿no? Entonces aquí Jesucristo dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora. Y la potestad de las tinieblas. Esta es la hora de la potestad de las tinieblas. Esta es la hora en la que las potestades de las tinieblas se van a gozar. Se van a gozar. Porque van a hacer lo que quieran con el Hijo del Hombre. Lo van a bofetear, lo van a azotar, le van a dar duro. Este es el momento en el que la potestad de las tinieblas se va a deleitar por causa de la muerte de Cristo. Dios permitió, quiero que hoy día vamos a examinar la mente de Dios y no vas a lograr comprender la mente de Dios, porque ¿quién ha comprendido la mente de Dios? Lo profundo de Dios, ¿quién lo ha comprendido? Ya, hoy día vamos al menos a sumergirnos un poquitito en la mente de Dios. Más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién ha conocido la mente de Dios? Más nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Ya, la mente de Dios. Que el Padre envió a su Hijo para rescatarnos, ¿verdad? Ya, el Padre permitió, o mejor dicho, le dio potestad o autoridad, el Padre le dio autoridad a las tinieblas. Una autoridad, el Padre, a las tinieblas. Ahora me van a decir, ¿quién en su sano juicio le daría potestad o autoridad a las tinieblas? ¿Quién en su sano juicio le daría autoridad al diablo? Ya, pero es que el Padre le dio hasta cierto punto, hasta cierto límite, autoridad sobre su Hijo Jesucristo. A las tinieblas, hermano. Jesucristo dijo, es la hora de las tinieblas, porque van a hacer con el Hijo del Hombre lo que ustedes quieran. ¿Qué padre hace eso, hermano? ¿Qué padre hace eso? Esto es una locura, ¿verdad? Ya, ahora vamos a profundizar en la mente de Dios, porque todo tenía un plan. A Dios no se le chispotea las cosas. Hermano, Dios tiene un plan que no vas a entenderlo. Que para ti dentro de tu mente va a parecer que todo es accidentado y que todo es, se le chispoteó, entonces como que al Padre se le chispoteó, bueno, hay que solucionar la cosa. No, Dios tenía un plan. Recuerden el día de ayer cuando finalizamos el video, que Jesucristo fue predestinado para ir a la cruz, antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, ¿dónde está eso, hermano? Apocalipsis, ¿cuánto? Jesucristo fue predestinado para ir a la cruz antes de que se funde este mundo. Antes de que exista Adán y Eva, hermano. ¿Ya? Entonces llegó el momento de la potestad de las tinieblas. Ahora la potestad de las tinieblas se van a gozar en mi muerte. En mi muerte. ¿Jesucristo fue vencido? No. Fue un momento. Apocalipsis 19:8 o 13:8. Hermana Carifula, dígame pues. Apocalipsis 13:8, acá está, voy a leerlo, ¿ya? Así se hace más rápido.
Apocalipsis 13:8. Solamente puse A y el Google me puso todo, hermano. Apocalipsis 13:8. Ya está. Siento que me espían. Ya. Y la adoraron todos los, Apocalipsis 13:8, la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, libro de la vida del Cordero, especificando que es un libro del Cordero, es un libro solamente que pertenece al reino de Cristo. Recuerden que el Padre le dio al Hijo un reino, y el Padre nos dio a ver, les voy a leer otra vez, ¿ya? Hermano, ya, a ver. El Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado a nosotros al reino de su Hijo. El Padre al Hijo le dio un reino. Recuerden lo que dice Daniel, que el Hijo del Hombre se acercó ante el anciano de días y el anciano de días le otorgó gloria, poder, reinos, sobre toda lengua, sobre todo idioma, sobre todo linaje, sobre pueblos, sobre el mundo entero, sobre seres humanos. Y entonces el Padre nos ha rescatado, ¿ya? Y nos ha dado, ¿dónde está? Acá está. Porque no hay, ¿dónde está? Bueno, ya me perdí, pero el Padre nos puso para, acá está pues, acá está. Y nos ha trasladado al reino de su Hijo, al reino de su Hijo. Esto está en Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Estamos ahí, leyendo el devocional. Entonces, el Padre te escoge y te traslada al reino de su Hijo. Aquí, el reino de su Hijo. Recuerden que existe un libro de la vida del Cordero. Libro de la vida del Cordero. Y si estás en el libro de la vida del Cordero, pertenecerás al reino de Cristo, al reino de Cristo, al reino de Cristo. ¿Y cuánto tiempo estaremos? 1000 años con Cristo en ese gobierno. A ver, seguimos. ¿Qué más dice aquí? Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, esto está en Apocalipsis 13:8, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo. Jesucristo vino a la cruz 4000 años después, pero ya Jesucristo ya estaba predestinado para ir a la cruz. Para ir a la cruz, hermano. Tremendo, ¿no? A ver, un momento, déjenme ver. Sí, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, Dios tiene un plan. Jesucristo dijo, ya llegó la hora de las tinieblas. Ahora sí, el Hijo del Hombre va a sufrir y todo, y llegó la hora de las tinieblas. En la hora en la que las tinieblas se van a gozar. ¿Y por qué el Señor puso? Vamos a hablar de la autoridad que Dios puso sobre las tinieblas. Porque hay autoridades, hermanos, espirituales. Autoridades espirituales que Dios estableció. Que Dios estableció. A ver. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Autoridades superiores. Y aquí solamente me hablan del presidente, del alcalde, de las autoridades municipales, de personas, de los policías. Entonces sométanse a los policías. Ya, está bien. Pero aquí lo que quiere decir es sométanse a las autoridades espirituales. Sométanse a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, todas las autoridades, todo el planeta, todo es parte de un sistema mecánico bien afinado. Juan 19, hay principado, potestades y demonios que son mensajes mentirosos, han poder se ven. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Juan 19:11. Respondió Jesús. Miren lo que responde Jesús. Ninguna autoridad, cuando estaba al frente de Pilatos, ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, si no te fuese dada de arriba, hay una autoridad que Dios le da a los hombres, a los seres humanos, ¿ya? Que viene de Dios. Es una autoridad que Dios permite. Entonces, todo el sistema
todos los seres humanos, una hoja de un árbol se somete a una autoridad superior. Entonces Dios puso autoridades en este mundo, superior, espirituales, hablando espiritualmente. Ya vamos a decir también humanas, pero estamos hablando del área espiritual en este momento. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Tremendo, tremendo. ¿Que a Dios se le chispoteó? No, Dios tenía un plan, hermano. Y vamos a hablar, hermano, esto es espectacular. Dios endurece los corazones de algunos para que el beneficio sea para ti. Dios endurece bajo su propia potestad, que Dios es injusto. Bueno, vamos a leer ese versículo también. Dios endurece el corazón de algunos, ¿ya? Con tal de llevar a cabo sus planes. Que Dios es injusto. Bueno, vamos a leer eso. Por eso, hermano, la mente de Dios no la vas a comprender. No la vas a comprender. Y yo, que te estoy enseñando sobre la mente de Dios, tampoco la comprendo, hermano. No la comprendo. Solamente te la comunico. Porque me van a faltar palabras para hablarte. Me van a faltar palabras para describir en algo, aunque sea la parte superficial de la mente de Dios. Me va a faltar. Pero bueno, vamos a ver si el Señor, bendito Rey, Dios Todopoderoso, Padre Santo, habla a través de tu Espíritu, Señor, que mora en mí, Padre Santo. Úsame, bendito Rey. Gracias, Padre. Gracias, bendito. ¿Quién ha conocido la mente de Dios, hermano? ¿Quién ha conocido sus planes? Porque para muchos la mente de Dios es injusta, para muchos. Hay de aquel que diga que el plan de Dios es injusto, cuando el plan de Dios es de gracia, porque Dios quiere que todos sean salvos, y para que todos sean salvos endurece el corazón de uno para que la salvación llegue a otra persona. Ya mueve sus fichas, Dios, el Padre, y mueve sus fichas de manera que uno no comprende, con tal de que el evangelio llegue a otras personas. ¿Por qué los apóstoles sufrían persecución? Y cuando sufrían más persecución, y los romanos los perseguían y todo, la palabra de Dios se extendía más todavía, a través de un sufrimiento, ¿verdad? Ya. Esto déjaselo solamente dentro de la potestad de Dios, dentro de las decisiones de Dios. A ver, seguimos. Espero que yo deseo dejarme comprender, hermano. Una cosa es estudiarlo esto y otra cosa es decirlo. Porque uno lo acepta, ¿no? Uno acepta. Todo es voluntad de Dios. Todo, hermano, es voluntad de Dios. Y tú tienes que vivir dentro de la voluntad de Dios, confiado en Dios. Porque eso a Dios le agrada. En eso se manifiesta que eres hijo de Dios, que vives confiado en Dios, descansando en Dios. Descansando en Dios. Confortaos en Dios. Confortaos. Como lo dice Pablo. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, gobernadores de las tinieblas. ¿Quién le dio autoridad a las tinieblas, hermano? ¿Quién le da autoridad a los demonios? ¿Quién? No voy a hablarle más, hermano. Pero esa autoridad que se les es dada es para llevar un plan. Tengo que tener mucho cuidado, hermano, para hablar. ¿Sí? ¿Sí entienden? Ya. Hay huestes de maldad ubicadas en regiones celestes. Hay autoridades. Hay autoridades que Dios puso. Hay ejércitos ahí, de las tinieblas. Pero son autoridades. ¿Y quién le dio esa autoridad, hermano? ¿Quién le dio esa autoridad? Pero todas estas huestes no tienen autoridad sobre los hijos, pero sí sobre la gente del mundo. Sobre mí, hermano, no hay ningún demonio que me toque. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Los nacidos de Dios, ¿ya? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El maligno no te toca. Pero, hermano, hay autoridades superiores, sí, pero esas autoridades superiores, ¿ya? No me tocan. He sido separado de las autoridades superiores. Pero hay autoridades superiores. ¿Y quién les dio esa autoridad? ¿Para qué? ¿Para qué darle poder
a seres demoníacos, a seres que solamente quieren destruir, matar, robar, destruir. ¿Para qué? Para llevar a cabo un plan. Ahora, yo sé que por ahí hay personas que dicen Satanás, Jehová es Satanás, porque dice, y te sacan versículos, Jehová es Satanás. Porque dice, vamos a leer también ese, Jehová crió el mal, ¿no? Ya, vamos a llegar a eso. Yo deseo que se me entienda, hermano. ¿Ya? ¿Sí? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Están ubicadas en el espacio, hermano. Estas huestes de maldad. ¿Cómo es que están volando por ahí? Y no son pocas. No piense que son 100 extraterrestres que están ahí volando. No, son millones. Esperando un día. Esperando que inicie el tiempo de la tribulación para que ellos ahí, en el tiempo de la tribulación, van a tener más autoridad todavía. Más autoridad. ¿Quiénes son los principados? Los que están en regiones más grandes, en países, ¿no? A ver, principados, los que están en zonas más grandes, extensiones más grandes como países, ¿no? Potestades, regiones más pequeñas. Los gobernantes de las tinieblas de este siglo, gobernantes de las tinieblas, creo que son los que están en barrios, familias, ¿no? Hay familias que toda la familia padece de una enfermedad. Toda la familia le pasa lo mismo. A esta familia siempre, la mayoría ha sufrido accidentes automovilísticos. Acá toda esta familia siempre le pasa esto. Ya. Son seres, gobernadores de las tinieblas de este siglo, que están sobre familias. Esta familia, todos han estado en drogadicción. Yo conocí a una familia que la mayoría se contagió de SIDA. La mayoría. Y un muchacho no tenía SIDA. Sus tíos, ¿no? La familia. Y él también se contagió. Bueno, son gobernadores de las tinieblas, ¿no? Es que los que pasan de las tinieblas a la luz admirable, al reino de Cristo, ahora a tener ya un sacerdote en su vida, ser el templo del Espíritu Santo, rompen toda maldición, hermano. Yo me acuerdo que había una iglesia, ¿ya? Donde tenían un encuentro, esta iglesia hacía encuentros de raíces generacionales. Entonces tú, para ir a este encuentro, tenías que someterte a tantos días de ayuno, estudios, como un discipulado para irte a este encuentro de raíces generacionales, y ibas a este encuentro y, hermano, full liberación, vómito y todo, ya, con tal de cortar toda maldición generacional, para ya no estar bajo la potestad de las tinieblas, ¿no? Algo así. Ya, pero bueno, yo ya abrí los ojos, pues, hermano. Cuando entra el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, se corta toda maldición. Y no hay ningún tipo de maldición sobre nosotros. Maldición. Ahora, si viene alguna enfermedad o algo así, bueno, está bajo los planes de Dios. Dios tiene sus planes. Y Dios va a actuar como Él le place. Él lo va a hacer. Pero eso de toda maldición, que tú heredas la maldición y todo eso, maldiciones. No, para nosotros que estamos en Cristo no hay ningún tipo de maldición, nada, ningún tipo de maldición, somos más que vencedores en Cristo, no hay ningún tipo de condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Hechos 26:15, entonces dije, ¿quién eres, Señor? Ya, aquí vamos a ver cuando Pablo es elegido. Pablo no fue elegido por hombres, hermano. Hubo un concilio donde los apóstoles eligen a Pablo y a Bernabé, los juntan a los dos, ¿ya? Porque ellos dicen que se pusieron en ayuno y el Espíritu Santo habló para que Pablo y Bernabé trabajen juntos en el ministerio y vayan, los enviaron a los dos, ¿verdad? Porque el Espíritu había dicho de que Pablo y Bernabé vayan a predicar, ¿no? Hagan las cosas. Pero esa elección no prosperó porque Bernabé se fue con los de la circuncisión y Pablo se quedó solo.
Pablo dice, Bernabé no estuvo conmigo, pero total, no que se habían puesto en ayuno y el Espíritu había dicho de que Pablo y Bernabé estén juntos, porque se habían puesto en ayuno. Entonces no prosperó lo que había dicho el Espíritu. Se han puesto a pensar, bueno, ya, eso lo vamos a tocar en otro momento. Pero aquí es la elección de Pablo. ¿Ya? Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Y de aquellas, están enviando al hermano Juan Padrón. Juan Padrón es un hermano que envía noticias, ¿no? Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, yo te elegí, no los apóstoles, yo te estoy eligiendo, para que me seas testigo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que salgan de las tinieblas, porque son templos del diablo, para que esos templos ahora sean mis templos. Yo te envío para que sean de las tinieblas, de la autoridad de las tinieblas, porque tienen autoridad las tinieblas. Yo te he puesto para que los saques de la autoridad que tienen las tinieblas a mi autoridad, para que estén por encima de la autoridad que yo les di a las tinieblas, vamos a decir, ¿ya? Para que abra sus ojos, miren, esto es espectacular, hermano, y yo deseo que me entiendas. Vamos a leer ahora que Dios endureció el corazón de los judíos. Dios dijo que iba a hablar por medio de parábolas para que no entiendan, para que cierren sus oídos, para que Dios no los sane al pueblo hebreo, ¿ya? Para que teniendo ojos no vean, ¿ya? Al pueblo. Vamos a leer esos versículos. Pero con los gentiles no, es distinto. Recuerden que el pueblo de Israel tiene un endurecimiento en parte, ¿verdad? Porque hasta la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Porque le ha tocado a Israel endurecimiento en parte. ¿Y de dónde ha venido ese endurecimiento? ¿De dónde vino ese endurecimiento? Que Dios es injusto, hermano. Que ha permitido que el pueblo de Israel tenga un endurecimiento. Que Dios es injusto, porque Dios endurece el corazón de Faraón para liberar a otros. Pobrecito el Faraón, ¿no? O sea, bajo nuestros criterios podemos ver algo de injusticia quizás. No, pero los pensamientos y los planes de Dios son altos, que no los comprendes, hermano. Ya, a ver, vamos a seguir leyendo. Librándote de su pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos. Miren, con los gentiles sí se van a abrir los ojos, pero con los judíos cerraron sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, la potestad y la autoridad de Satanás, porque Satanás tiene autoridad. Satanás tiene autoridad, hermano. Pero nosotros somos elegidos para ya no estar bajo la autoridad de Satanás, ahora estar bajo la autoridad de Dios, y Satanás no tiene ningún tipo de autoridad sobre nosotros. Dime, hermano, ¿Satanás tiene autoridad? No. Porque las puertas del Hades no prevalecen sobre la iglesia, contra la iglesia, y el maligno no te toca. ¿Cómo que no te toca? Sí, porque tiene autoridad, pero a ti no te va a tocar, porque ahora tienes al sacerdote, según el orden de Melquisedec. Cristo, hermano. Ya cada rato estoy diciendo según el orden, ya, el sacerdote, el sumo pontífice, Cristo. Entonces, al tener al sumo pontífice dentro de ti, el maligno no te toca. Como te dije en 1 Juan 5:18, el diablo no te toca. El diablo tiene autoridad. Tiene poder, hermano, pero no sobre los hijos. Hemos pasado de la autoridad de las tinieblas a la autoridad de su luz admirable. Jesús le dijo que lo había pedido para zarandearlo. He pedido por ti. Tremendo, hermano. ¿Cómo que Satanás pidió a Pedro para ser zarandeado? Cristo todavía no había muerto en la cruz, hermano. Todavía Jesucristo estaba haciendo todo, cumpliendo la ley, cumpliendo verdaderamente la ley, en el tiempo de la ley todavía, en el tiempo en el que no se había iniciado este pacto.
Ahora estamos en un pacto distinto, en el que vendremos a Él y haremos morada en Él, en el que los dos vienen y moran dentro de nosotros. Entonces, podemos ser zarandeados, ¿ya?, por causa de la disciplina de Dios, porque estamos bajo la disciplina, bajo el azote de Dios. Y Dios va a permitir que estas potestades, ¿ya?, puedan venir y puedan hacernos algo, vamos a decir, limitadamente, con tal de tener una disciplina de parte de Dios. Disciplina, eso sí, disciplina. A ver, porque ya, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es en mí, perdón de pecados. Por fe. ¿Quién está hablando aquí, hermano? La salvación por fe, Jesucristo. Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Herencia. Porque con Cristo somos coherederos. Mira lo que Jesucristo está diciendo, hermano. Tendremos herencia porque Jesucristo y yo somos coherederos del Padre. Porque nosotros recibimos la adopción del Padre del Señor Jesucristo. Nosotros estábamos lejos del Padre, pero hemos sido reconciliados. Por causa de la muerte de su Hijo. Hermano, ¿saben qué? El calor, voy a prender el ventilador. Un toquecito, rapidito, no me demoro ni una hora, hermano. Ni una hora me demoro. Sino que empezó a hacer bulla, ¿no? Bueno, voy a hablar más cerca del micrófono. Ahora, seguimos. Tenemos herencia en los santificados. ¿Está haciendo mucha bulla? Hermano, ¿y Job? ¿Qué pasó con Job? ¿Qué pasó con Job? Job era de Dios. Imagínense la intercesión, porque Satanás subió al cielo y le dijo a Dios, o sea, prácticamente le pidió permiso para entrar en la vida de Job, para que Job maldiga a Dios. Y por más que Satanás intentó y hizo cantidad de cosas, Job no blasfemó contra Dios. Entonces, qué malo es Dios por haber enviado a Satanás y haberle dado autoridad sobre Job, ¿verdad? Pero tú no conoces los planes que Dios tiene. Y el plan de Dios sobre esto era humillar a Satanás. Porque por más que hizo lo que hizo, Satanás no pudo doblegar el corazón de Job. Porque Dios conoce a sus santificados. Dios conoce quiénes son de él, hermano. ¿Ya? No se escucha el ventilador, ¿no? Ya. Ahora, vamos a leer. Porque para esto apareció. Tenemos herencia entre los santificados. Nosotros tenemos herencia. Somos coherederos con Cristo del Padre. Somos coherederos. Tenemos las mismas promesas que tiene Cristo, nosotros también. Y el Padre nos puso a nosotros para participar en su reino, en el reino de Cristo. En el reino de Cristo. Ya. Romanos 9:21. Voy a entrar en un terreno difícil, hermano. Que no quiero entrar, pues. Pero bueno, voy a entrar en este terreno difícil. Romanos 9:21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? ¿Quién es el alfarero? El creador. No, el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Qué? Dios es injusto porque Dios crea vasos de honra y vasos de deshonra. Sí, pero es que tú no vas a comprender la mente de Dios, porque Dios tiene un plan, porque Dios, en su sola potestad, Él tiene presciencia, Él ya sabe todos los acontecimientos del Apocalipsis. Él llevó a un ser mortal, a Juan, el apóstol Juan, a conocer todo lo que va a pasar en la tribulación y gran tribulación, en el milenio, todo, que Satanás fue libre y por poco tiempo y convenció a cierta parte del planeta para ir contra el Cordero, se destruyó todo el planeta, aparece el gran trono blanco y Satanás fue lanzado al lago de fuego. Y el infierno y Satanás fueron lanzados, y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Y Juan lo vio. ¿Eso ya pasó? No, todavía no pasa, pero Juan ya lo vio. Ya vio el gran trono blanco.
en el gran trono blanco, Juan ya vio quiénes fueron lanzados al lago de fuego y quiénes porque se abrió el libro de la, bueno, para los que dicen que en el gran trono blanco todos se van al infierno, entonces ¿para qué se abre el libro de la vida? Pero bueno, no nos vamos a ahondar en ese tema. Pero Juan ya lo vio. No me vas a decir que Dios no sabe. Dios ya sabe a quiénes va a juzgar en el gran trono blanco. Dios sabe los nombres y apellidos de las personas que van a irse al gran trono blanco en la segunda resurrección. Dios sabe, hermano. No me vas a decir, no, Dios no sabe. No, Dios sabe, hermano. Dios sabe las personas que todavía no nacen, quién va a tener un corazón terrible y espantoso. Dios sabe. Dios sabe, hermano. Entonces acá yo te puedo decir, Dios crea vasos de honra y vasos de deshonra, porque Dios trabaja sobre lo que Él ya sabe que va a pasar. ¿Tú crees que a Dios le sorprende a Él lo que pasa? No, todo es por obras, porque por tus obras tú convences a Dios. No, hermano, Dios ya sabe el corazón que tienes. Dios ya sabe cuántos pecados vas a cometer en toda tu vida. Tú en tu vida has cometido, en toda tu vida vas a cometer 1.000.000 de pecados, y en este momento vas 500.000. Pero Dios ya sabe que vas a cometer 1.000.000 de pecados, y aún así te puso el sello, hermano. Entonces, bajo nuestra óptica, no comprendemos la mente de Dios. Pero bajo la óptica de Dios, Dios te dice, descansa en mí. Porque mis planes son altos, descansa. Dios, pero yo no sé si he sido salvado, yo te amo, yo necesito de ti. Señor, yo considero que tengo un corazón contrito y humillado porque yo te necesito. Y tengo miedo, deseo ser salvo. Y Dios te dice, tranquilo, yo conozco tu corazón también. ¿Tú crees que yo no te quiero salvar? Como hay una hermana que puso. Yo publiqué un video donde digo, Dios salva al que Él quiere salvar. Yo digo, hay un video donde digo eso, ¿no? Dios salva a quien Dios quiere salvar. Y una hermana puso, ¿qué? O sea que, ¿cómo que Dios salva a quien quiere salvar? O sea que si yo me esfuerzo para seguir al Señor y el Señor no quiere salvarme, entonces Dios no me salva. Como que Dios no quiere salvarte. Como que Dios no quiere. Dios quiere que todos se salven. Entonces nosotros tenemos que vivir seguros en Dios. Nosotros tenemos que vivir confortados en Dios, confiados en Dios, no pensando negativamente en que, ay, de repente el Señor me manda al infierno. No, hermano, no. Tienes que tener el gozo de tu salvación, porque si vives pensando que el Señor en algún momento te manda al infierno, entonces, hermano, no has nacido de Dios. Y también también tengo que decirte lo siguiente. Si tú vives confiado en que Dios te va a salvar por causa de tus obras, porque hiciste cantidad de cosas para Dios, entonces el año pasado me la pasé predicando y gané 20 almas. Entonces yo ya tengo asegurado. Yo tengo asegurado mi salvación. Entonces vivo confiado, pero no vivo confiado en Dios. Vivo confiado en que mis obras conquistarán el corazón de Dios. Viven confiados. Se van a ir al infierno. Porque no descansan en Dios. Descansan de sus obras. En que con sus obras llegarán a Dios. No. Tú tienes que descansar en Dios. Que a pesar de tus terribles obras, el Señor te ama. De esa manera, manifiestas que tienes un corazón contrito y humillado, un corazón humilde. El libre albedrío. Hermano, todos tenemos libre albedrío. Tú tienes libre albedrío. Tú tienes libre albedrío. Tú, hermano, puedes decidir hoy ofender a Dios o no ofender a Dios. Tú lo puedes decidir hoy. Pero Dios ya lo sabe. Dios ya sabe si hoy vas a ofenderlo o no. Y Dios sabe que hoy día no lo vas a ofender. Dios sabe que no vas a ofender a Dios. ¿Ya? Pero tú estás en el día a día, tú estás bajo el reloj, tú estás luchando contra el pecado todo el día. Tú estás tratando contra la carne, ¿verdad? Tratando de no ofender a Dios, ¿verdad? Y aparte que no quieres ofender a Dios. Y estás así todo el día, pero Dios ya sabe cuál es tu final. Dios ya sabe. Entonces, de todas las personas, Dios, antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía cómo iba a resultar todo esto. Dios ya conocía quién verdaderamente tenía un corazón contrito y humillado. Entonces, Dios trabaja, ¿ya?, sobre lo que Dios ya sabe. Sobre lo que Dios ya sabe.
Tú no puedes entender el conocimiento que Dios tiene, sus planes. No puedes entender por qué Dios le da autoridad a los malignos, a las potestades de las tinieblas, al diablo, a las autoridades que están ahí del infierno. ¿Por qué Dios le da autoridad? ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios tiene un plan. Porque Dios usa todo para su beneficio. Porque Dios quiere alcanzar a más gente. ¿Por qué Dios permite persecución? Para que la palabra siga extendiéndose. ¿Por qué hay hermanos que mueren por medio de la predicación? ¿Por qué Dios permite eso? Porque Dios tiene un plan, hermano. No lo vas a entender. Desde tu punto de vista, para ti te parece injusto que un pastor muera por causa de la predicación. Te parece injusto, terrible. Esto resta puntos al plan de Dios. Porque Dios ya no puede alcanzar a ciertas personas por causa de que este varón de Dios murió. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros pensamos. Pero bajo el punto de vista de Dios, mataron a este hombre, a este pastor que predicaba la palabra, y por causa de su muerte se convirtieron varias personas, porque vieron una injusticia, vieron que verdaderamente este era un hombre de Dios, y se convirtieron cantidad de personas. Entonces, hermano, si fuera mi plan, hermano, meto las 4, hermano. Si yo planeara todo, ya, bajo mi óptica, meto las 4, hermano. Yo cometería cantidad de errores, pero no. Hermano, Dios tiene una mente superior que no la vas a entender. Entonces, toda potestad Dios le ha dado a estas autoridades, hermano, ¿ya? Pero tú has sido sacado de estas potestades de las tinieblas a su luz. A ver, ya. ¿Qué te salva, hermano? ¿Qué te salva? Tener el conocimiento de Dios. Nunca le prediques a te pongo un ejemplo, hermano. Una persona que nunca se le predicó, que no tiene el conocimiento de Dios, nunca se le predicó, nunca. Y sufre un accidente y está en su lecho de agonía. En ese lecho de agonía, hermano, quedándole 10 segundos para morir. Si tiene un hermoso corazón, va a ver el cielo y va a entender de que hay alguien superior a él. Y se le va a pasar una película de toda su vida, todo lo malo que hizo. Y en ese momento, si tiene un corazón conforme al de Dios, un corazón contrito y humillado, va a pedirle perdón a alguien que él no conoce porque nunca se le predicó. Va a pedirle perdón a alguien superior, como si y él teniendo convicción de que verdaderamente hay alguien que está más arriba. ¿Tú alguna vez has estado en momentos de muerte en el que ya te quedan 10 segundos? No, nunca has estado. Las personas que experimentan esto, hermano, en el que quedan 10 segundos para morir, o las personas que están en un avión y se está accidentando, se les viene cantidad de cosas, le escriben cartas a la familia despidiéndose, y se ponen a orar. Dios, 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 Señor, Señor. Hasta un ateo, hermano, si tiene un bonito corazón, va a apelar a la misericordia de alguien más, de alguien superior. Y Dios se lo va a llevar porque Él quiere, hermano. No porque tiene que cumplir leyes y porque tiene que cumplir ritos de santificación, un sistema de ritos. Tienes que hacer esto, si no, entonces ¿qué de Dios estamos hablando, hermano? Un Dios que exige ritos. No, pues hermano. Ya, entonces, ya, me están haciendo hablar de más. Y ya me están poniendo, me divierte. Entonces, Dios no tiene potestad. Dice, o no tiene potestad, Romanos 9:21, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra. Dios lo hace porque Él lo hace por causa de que Él tiene un plan. Y no lo vas a entender. Por eso mejor dejo ese versículo. Y ese versículo está en tu Biblia, hermano. El hermano que me pones me divierte. Ese versículo está en tu Biblia. Romanos 9:22. ¿Y qué si Dios, Romanos 9:22, y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Vasos de ira preparados para destrucción. ¿Cómo que Dios preparó vasos de personas destinadas para destrucción? Que verdaderamente me está diciendo la palabra que el Padre preparó personas que se iban a ir al infierno. ¡Qué injusto es Dios!
¿verdad? Qué injusto es Dios. Pero te lo digo de otra manera entonces. Te lo digo de otra manera. Dios trabajó bajo lo que Él ya sabía cómo iba a suceder todo. A Dios no lo sorprende nada, hermano. A Dios no lo sorprende nada. Jesucristo estaba destinado a ir a la cruz desde antes de que se cree este mundo. Que es verdadero. Ese ya lo leí. Ya lo leí este. Y todos los que moran ya lo leí esto. Bueno, hermanos, bendiciones. Gracias, bendito Padre Santo. Te alabo, te bendigo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Todo está bajo tu voluntad, Señor. Tus planes, Señor, son altos, Padre. Tu mente, ¿quién la comprenderá, Señor? Mas nosotros tenemos la mente de tu Hijo, Padre. Gracias, Señor. Te alabo, Señor. Amén. Amén y amén. Amén. Bendiciones, bendiciones con todos.